Estamos por celebrar la solemnidad de Pentecostés, un día realmente entrañable para todos los católicos. Y seguramente cuando piensas en Pentecostés, piensas por supuesto en el Espíritu Santo, al cual representas con fuego. Muy seguramente que el fuego lo tienes muy relacionado con la celebración de Pentecostés. Sin embargo, la liturgia de Pentecostés, más que representar este Espíritu Santo con fuego, lo representa de otra forma que incluso pudiera parecer opuesta al fuego. ¿Cuál es ese elemento de la naturaleza que se emplea en la liturgia para referirse a Pentecostés? No te vayas, porque de eso hablaremos en esta emisión del Club de los Búhos, en que nos dedicaremos a explicar las dos liturgias de Pentecostés. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Kindle. Descarga el ebook en Amazon o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bienvenido a una emisión más de tu programa, El Club de los Búhos. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez y me da mucho gusto que me acompañes porque vamos a hablar de un tema verdaderamente fascinante, Pentecostés, y en concreto vamos a hablar acerca de las liturgias de Pentecostés, que son muy entrañables para todos los católicos. Por alguna razón es que siempre nos encanta llegar a la solemnidad de Pentecostés y sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es que vale la pena comprender bien qué es lo que celebramos en Pentecostés. De entrada, qué significa el nombre, en qué consiste verdaderamente. ¿Por qué Pentecostés se celebra justamente 50 días después de la Pascua? Sí, Pentecostés significa 50, pero ¿por qué esta fiesta se celebra justo a los 50 días y no a los 49 o a los 53? ¿Por qué exactamente 50? De eso vamos a hablar, además de que vamos a explicar las dos liturgias, la liturgia de la vigilia de Pentecostés y la liturgia del domingo de Pentecostés, porque son diferentes, son complementarias, y vas a ver que va a ser realmente un programa muy interesante que va a corregir algunas apreciaciones incorrectas acerca de Pentecostés y que te va a dar una mayor comprensión, y que mi deseo es que después de ver este programa, cuando vayas a Pentecostés, a la misa de Pentecostés, ya sea la vigilia o ya sea el domingo, tu experiencia del Espíritu Santo sea por demás plena. Y antes de que comencemos con nuestras
con nuestros temas y nuestra dinámica acostumbrada en este programa, me gustaría mucho que iniciemos con una oración. Vamos a tomar uno de los himnos de la liturgia de las horas de este día. Vámonos al oficio de lecturas y vamos pues a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Testigos de amor de Cristo Señor, mártires santos. Rosales en flor de Cristo el olor, mártires santos. Palabras en luz de Cristo Jesús, mártires santos. Corona inmortal de Cristo total, mártires santos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este himno que está tomado del oficio de lecturas de este 1 de junio, habla de los mártires precisamente porque el 1 de junio celebramos la fiesta de uno de los grandes mártires de la Iglesia, uno de los grandes padres de la Iglesia, San Justino mártir. Y bien que vamos a ver pues este tema tan fascinante. Voy a explicarles algunas cosas generales de Pentecostés que por supuesto todos tenemos que saber. Y lo primero, Pentecostés. Pentecostés, el nombre de Pentecostés significa 50 en griego. 50 se dice Pentacosta, entonces pues de ahí el nombre. Ahora, si le preguntas a cualquiera, bueno, no cualquiera, si le preguntas a alguien que no sepa ¿qué es Pentecostés? Te va a decir la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. No, eso no es Pentecostés. Más bien, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Pentecostés. Es diferente. Lo que se celebraba realmente en Pentecostés, y era por lo que estaban todos en Jerusalén, era porque se celebraba la fiesta hebrea del Shavuot. La fiesta hebrea del Shavuot era una de las 3 fiestas judías que exigían una peregrinación a Jerusalén. Las otras eran el Pesaj, la Pascua, por supuesto, y la otra era la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que por 7 días tenían que acampar en tabernáculos, ahí a las orillas de Jerusalén, esto para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, y es una fiesta prescrita en el libro de Levítico. Entonces, en esas 3 fiestas tenían que ir a Pentecostés. El Shavuot era una de ellas. Y el Shavuot se celebraba 50 días después del Pesaj, o sea, 50 días después de la Pascua. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Su conexión, o bueno, sí, es muy importante, porque el Espíritu Santo vino precisamente 50 días, o sea, en Shavuot. Porque el Shavuot originalmente era una fiesta de carácter agrícola, pero se le dio un giro para darle el significado de que se celebraba el día en que Dios había dado a Moisés la ley y había pactado con el pueblo de Israel la alianza. Al pactar Dios con el pueblo de Israel esa alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y darles la ley, podemos decir que formalmente ese día nace el pueblo de Dios, ahora sí, porque ya ustedes serán mi pueblo. O sea, a partir de ahora van a ser el pueblo de Dios, ¿ves? Y se establece la alianza, se les da la ley. Entonces podemos decir que en Shavuot se celebra pues, el nacimiento del pueblo de Dios. Viene el Espíritu Santo en Shavuot. ¿Y qué sucede? Nace la iglesia. Entonces es muy significativo que nazca la iglesia, que es el pueblo de Dios de la nueva alianza sellada por la sangre de Cristo cuando murió en la cruz, precisamente el día que se celebraba el nacimiento del pueblo de Dios, el día de esa alianza que se pactó. Entonces, al venir el Espíritu Santo y nacer la iglesia, pues ya toma el lugar del Shavuot, toma el lugar de ese nacimiento del pueblo de Dios, nace la iglesia y pues ya tiene prevalencia y ya para siempre, porque aquella alianza que pactó Dios con su pueblo era temporal. Esta ya es eterna. La nueva alianza sellada con la sangre de Cristo es una alianza nueva y eterna, es para siempre. Entonces por eso es que el Espíritu Santo viene en Shavuot, que se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Por qué 50 días después de la Pascua? Pues bueno, o sea, ahí está la razón, ¿no? Ahora, iba a decirte algo importante del Shavuot. Y son 50 días después de la Pascua. ¿Sabes que el año pasado fui a misa con un sacerdote de cuyo nombre no quiero acordarme? Casi
le cojo la estola, se le enredo y le hago así. Porque explicó que el Pentecostés realmente cae en lunes. Porque de la Pascua, si tú cuentas 50 días, no cae en domingo, cae en lunes. Entonces dijo, si contamos 50 días, realmente cae en lunes. O sea, Pentecostés realmente cae en lunes. Pero como la iglesia sabe que la gente no va a misa el lunes, entonces la recorre un día antes y la celebra en domingo para que la gente pueda ir a misa. Y por eso es que celebramos Pentecostés en domingo. No es posible. Esa explicación sacada de la manga, totalmente errada, pero por completo. Y esto tiene que ver, el mal cálculo, tiene que ver con cuando tú dices, por ejemplo, a ver, es que si Jesús fue crucificado en viernes y resucitó al tercer día, ¿no significa que debió resucitar más bien en lunes? Porque lo crucificaron en viernes. Entonces, si resucita el tercer día, primer día sábado, segundo día domingo, tercer día lunes, debió resucitar el lunes. Es el mismo error que comete este sacerdote cuando hace las cuentas y le cae día 50 lunes. No. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a contar con el sistema métrico decimal, que parte desde el 0. Pero en aquellos tiempos no todas las culturas usaban el 0. Los inventores del 0 fueron los hindúes, por un lado, y los mayas por otro. Pero los griegos y los romanos y los hebreos no conocían el 0, entonces contaban a partir del 1, de manera que era viernes que muere el Señor, pues día 1. Sábado, día 2, domingo, día 3, que día resucita Jesús, el domingo, o sea, el tercer día. Entonces igual, si cuentas de la Pascua para acá, tienes que contar Pascua día 1 y así llegas al día 50, que es el Pentecostés. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, habiendo dicho esto y entendiendo qué significa Pentecostés y por qué se celebra ese día, vamos a pasar a las liturgias, porque son dos liturgias diferentes. Una es la de la vigilia de Pentecostés, que se celebra el sábado por la tarde, por la noche, y la otra es la liturgia del domingo. No es lo mismo. Cuando tú vas a misa los domingos, puedes ir a misa desde la vigilia, o sea, el sábado a partir de las 6, no de las 5, no de las 4, mucho menos de las 3. A partir de las 6 del sábado ya se puede celebrar la misa de domingo porque litúrgicamente ya es domingo. Y las lecturas de la misa del sábado a partir de las 6 de la tarde, pues ya son las lecturas del domingo, porque ya es litúrgicamente domingo. Pero si tú vas a la misa de Pentecostés, en la vigilia de Pentecostés, no son las mismas lecturas, o sea, no es la misma misa de domingo, es una misa diferente. Pasa como en el domingo de Pascua, precisamente. Está la vigilia pascual en la Noche Santa, que es una misa muy diferente de la misa de domingo de Pascua, ¿ves? Y de hecho hay una similitud en la misa de la vigilia de Pentecostés, porque recuerda que la misa de la vigilia pascual pues tiene, por ejemplo, 7 lecturas y las lecturas siguen de un salmo y cada salmo de una oración. La vigilia de Pentecostés pasa igual. Entonces vamos a ver, tengo aquí el leccionario para la vigilia de Pentecostés. Y me gustaría que pongas atención, porque además yo te había dicho al principio del programa, en la entrada del programa, te dije que era casi seguro que si piensas en Pentecostés, piensas en fuego, ¿no? O sea, ¿cómo representarías? Hasta yo creo que a los niños del catecismo, a ver, dibujen Pentecostés, ¿no? Y si no dibujan una paloma, pues dibujan fuego, y los más artísticos hasta ponen la paloma y el fuego detrás, ¿no? Pero yo te decía que realmente litúrgicamente es otro elemento con el que predominantemente se representa al Espíritu Santo. Y para eso tenemos que poner atención a lo que sucede en la liturgia. Acuérdate de lo que te he dicho varias veces: lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos es lo que creemos. Entonces, para entender nuestra fe, tenemos que entender lo que rezamos. ¿Y qué es lo que rezamos por excelencia? Lo que rezamos en la Santa Misa, lo que rezamos en la liturgia. Entonces, para entender la fe, tenemos que entender lo que rezamos en la liturgia. Así que vamos a tener que poner atención a lo que dicen los textos eucológicos, o sea,
las oraciones, las antífonas, el prefacio, y vamos a tener que poner atención a lo que dicen las lecturas para poder entender qué celebramos en Pentecostés en verdad y de forma completa. Entonces vamos a ver, para la vigilia, fíjate qué diferente es. Se comienza, de hecho es recomendable, fíjate, que se haga la aspersión con el agua bendita. Y además de todo, porque está terminando la Pascua, el día de Pentecostés es el último día del tiempo de Pascua. Y además es el último día que vas a ver el cirio pascual al lado del ambón. Después de que termine Pentecostés, el cirio se apaga, se retira de un lado del ambón, que tuvo que estar al lado del ambón a lo largo de todo este tiempo, no en otro lado, no del otro lado del altar, no, tenía que estar al lado del ambón. Después de Pentecostés se va a apagar, se va a retirar y ahora se tiene que colocar al lado de la fuente bautismal y tiene que estar el resto del año litúrgico al lado de la fuente bautismal y no en otro lugar. El único momento que se puede quitar de al lado de la fuente bautismal es cuando se celebra la misa de exequias por un difunto, porque entonces el cirio pascual se tiene que llevar al lado del ataúd y ahí se tiene que encender a lo largo de la misa. Entonces, y una vez que termina esa misa de difuntos, se apaga el cirio y se coloca de nuevo junto a la fuente bautismal, donde va a ser encendido cada vez que se celebre un bautismo, precisamente para darle la luz al bebé que nace, ¿verdad? Que es bautizado, que acaban de nacer. Bueno, entonces, regresamos. Te decía que entonces en esta misa de la vigilia, además de que esté encendido el cirio, pues es conveniente que se haga la aspersión. Ahora por la pandemia hay lugares donde no se puede y demás, pero donde sí se puede, se debería hacer la aspersión tan simbólica, tan significativa y tan sensible que es que nos caiga el agua bendita, ¿verdad? Como recuerdo de nuestro bautismo. Bueno, pasado esto, y si no se hace la aspersión, pasado el acto penitencial, el sacerdote dice esta oración: concede Dios Todopoderoso que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria, y tú, luz de luz, mediante la iluminación del Espíritu Santo, reafirma los corazones de quienes por tu gracia renacieron a una vida nueva, por nuestro Señor Jesucristo, etc. Y después de esta oración, fíjate, ya empiezan las diferencias de una misa ordinaria. El sacerdote hace esta exhortación: queridos hermanos, hemos empezado ya la vigilia de Pentecostés imitando a los apóstoles y discípulos que con María, la Madre de Jesús, perseveraban en la oración, aguardando la venida del Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor. Escuchemos ahora la palabra de Dios con profunda atención, meditemos los prodigios que hizo Dios en favor de su pueblo y pidamos que el Espíritu Santo, a quien el Padre envió como primicia para los creyentes, lleve a plenitud su obra en el mundo. Fíjate cómo esto ya va sugiriendo que se trata de una misa especial. Y si se trata de una misa especial, ¿eso qué nos quiere decir? Pues que se trata de un día especial. Se trata de un día especial. Aquí está el misal. Hay 4 lecturas que se hacen del Antiguo Testamento. 4 lecturas que se hacen del Antiguo Testamento. Y para entender cuál es el sentido, cuál es el mensaje que nos quieren comunicar estas lecturas, es algo que ya he explicado en otros programas y es algo que te tiene que quedar siempre claro. Este letrero que ves aquí, en tinta roja y en cursiva, se llama título. En el leccionario siempre te lo vas a encontrar. Esto no se lee en voz alta. ¿Para qué sirve el título? Sirve para 2 cosas. 1, o para 3. O de una que se desprenden 2. Lo que hace el título es comunicarnos o dejarnos claro qué mensaje quiere comunicar la lectura que se va a proclamar. A quien está proclamando la lectura le sirve porque entonces cuando prepara la lectura tiene que poner atención al título para que al momento de leer esa idea en la lectura sea la lectura que le ponga mayor énfasis. Y al sacerdote le sirve el título porque ese es el tema del que ha de predicar precisamente. Entonces vamos a ir poniendo atención, no vamos a leer todas las lecturas porque entonces nos tardaríamos todo lo que tarde esta misa. Lo que vamos a hacer es poner atención al título de cada una de las lecturas y eso nos va a dar una idea de qué se trata la misa. Entonces la primera lectura se llamó Babel porque ahí confundió el Señor las lenguas de todos los hombres. Esto es muy importante en Pentecostés porque Babel es la antítesis de Pentecostés, o mejor dicho, Pentecostés es la antítesis de Babel. ¿Por qué? Porque en Babel, acuérdate que por soberbia,
que querían construir aquella torre gigantesca y todo, Dios ¿cómo los separa? Para que no se les suba a la cabeza. ¿Cómo los separa? Haciendo que hablen lenguas distintas. Y esa confusión de lenguas es lo que los separa en diferentes naciones. Ya no se entienden entre ellos porque cada quien habla un lenguaje distinto. ¿Qué va a suceder en Pentecostés? Y eso lo vamos a ver en la primera lectura del domingo. Va a venir el Espíritu Santo, va a iluminar a los apóstoles, y los apóstoles van a comenzar a hablar en todos los idiomas. Y entonces van a poder predicar en todos los idiomas, y con eso van a reunirse todos en un solo pueblo de Dios. Por eso te digo, ahí es cuando nace la iglesia, ¿ves? Entonces por eso es que se lee esta lectura, y es con lo que arranca todo. ¿Con qué arranca todo? O sea, fíjate, ¿con qué arranca todo el evento de Pentecostés? Con lo que sucedió en Babel. Porque Pentecostés es la antítesis de Babel. Después de esta primera lectura viene el primer salmo. La antífona: dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Luego de la primera lectura viene una oración. Nos ponemos de pie, así como sucede en la vigilia pascual de la Noche Santa. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que tu iglesia... Y fíjate, voy aquí en este programa, sí voy a leer lo que son los títulos y lo que son las oraciones, porque lamentablemente la mayoría de las personas van a misa y ponen atención a las lecturas, ponen atención a la homilía, pero cuando el sacerdote está haciendo las oraciones están siempre pensando en otra cosa. Cuando se leen las antífonas, la gente ni en cuenta. Y se están perdiendo a través de no poner atención a las oraciones y de no poner atención a las antífonas. Se están perdiendo de oraciones que se hacen en su nombre, y se están perdiendo de entender realmente todo lo que se está celebrando. Entonces, por eso, en este programa sí me voy a detener a leer estas oraciones, para que cuando vayas a misa, y por favor, pon atención a lo que dice el sacerdote. Pon atención. Después de esta primera lectura, que es la de Babel, te rogamos, Dios Todopoderoso, que tu iglesia sea siempre un pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que así pueda mostrar al mundo el misterio de tu santidad y de tu unidad, y conducirlo a la perfección de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Si te fijas, habla de unidad, un pueblo reunido en unidad, a diferencia de lo que pasó en Babel. Viene la segunda lectura. El título dice: el Señor bajó al monte Sinaí a la vista del pueblo. Aquí está la conexión con el Shavuot, ¿te das cuenta? Luego, hay dos salmos posibles para esta segunda lectura. La antífona de uno es: bendito seas, Señor, para siempre. La del otro es: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Mira, hasta se me antoja salmodiarlo. Ojalá pudiera salmodiarlo yo en la Santa Misa para poder cantar la antífona tan bonita. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Luego viene la oración después del salmo. Dios nuestro, que en el monte Sinaí, en el resplandor del fuego, diste a Moisés la ley antigua, y que en el día de hoy, con el fuego del Espíritu Santo, manifestaste la nueva alianza, haz que nuestros corazones ardan con aquel espíritu que infundiste de modo admirable en los apóstoles, y que el nuevo Israel, reunido de entre todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego viene la tercera lectura. Huesos secos, yo les infundiré el espíritu y revivirán. Una lectura tomada del profeta Ezequiel. Huesos secos, o sea, muertos más que muertos. Ustedes que están tan muertos que ya hasta los huesos se les secaron. Les infundiré el Espíritu Santo, por supuesto, y con eso revivirán, ¿verdad? Y el Salmo dice así: demos gracias al Señor porque su misericordia es eterna. Aleluya. Luego viene la oración para esos huesos secos. Señor Dios Todopoderoso, que restauras al hombre caído. Ahí están los huesos secos. Y una vez restaurado, o sea, lo que prometió, traerá sobre vosotros espíritu y viviréis. Bueno, ya está. Que restauras al hombre caído, y una vez restaurado lo conservas, aumenta el número de los que son renovados por tu acción santificadora, y haz que todos los que reciben la purificación bautismal sean guiados siempre por tu inspiración, por Cristo nuestro Señor. Para esta lectura hay diferentes oraciones. De hecho, son tres. Esta otra dice: Dios nuestro,
que nos has regenerado, huesos secos, entonces por eso habla de regeneración, ¿ves? Que nos has regenerado mediante tu palabra de vida, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que viviendo unidos en la misma fe, lleguemos por la resurrección a la gloria de una vida incorruptible por Cristo nuestro Señor. Hay un verbo aquí clave, derrama. ¿A poco derramas fuego? No. ¿Qué derramas? Quédate pensando en ello. La tercera oración, posible. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la acción de tu Espíritu Santo, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad, o sea, huesos secos restaurados, por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Y fíjate que la conexión, huesos secos, o sea, de los muertos más que muertos, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Estas oraciones, pues, que estamos leyendo son los textos eucológicos, ¿ves? Todo esto se llama textos eucológicos. Bueno, o sea, todo lo que se reza, no lo que se lee y se escucha, sino lo que se reza se llama textos eucológicos. Vamos a la cuarta lectura. El título dice, sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu. Y otra vez aquí esta palabra, este verbo, derramaré. No derramas fuego, derramas otra cosa. Ya sabes qué es, ¿no? Esta es una lectura tomada del profeta Joel. Y dice, esto dice el Señor Dios, derramaré mi espíritu sobre todos. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito texto. Mira acá, haré prodigios en el cielo y en la tierra. O sea, realmente un texto muy, muy poético. Luego viene el Salmo. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Y decimos aleluya en cada antífona porque estamos en tiempo de Pascua, precisamente. Continuamos con la oración. Cumple, Señor, tu promesa y envíanos tu Espíritu Santo, para que podamos dar testimonio ante el mundo con nuestra vida del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Termina esta lectura y entonces ya terminamos con las 4 lecturas del Antiguo Testamento y pasamos al Gloria, así como sucede en la Vigilia Pascual en la Noche Santa. Acuérdate que en la Vigilia Pascual en la Noche Santa, después de todas las lecturas del Antiguo Testamento, viene el Gloria, y es entonces cuando se encienden las velas del altar. Acuérdate que un error típico es que dejan todas las luces apagadas a lo largo de todas las lecturas, ¿verdad? Cosa que no se hace, ya te expliqué ya te expliqué, ¿no? Y si no, pues ahí descarga todo ese curso del Triduo Pascual. Pero el caso es que, como he explicado en otras ocasiones también aquí, en la Vigilia Pascual, cuando llega el cirio hasta el altar y se coloca al lado del ambón, y por última vez el diácono dice, luz de Cristo, en ese momento se encienden todas las luces de la iglesia, y en las rúbricas del misal lo dice con todas sus letras, pero a la mayoría, como si no dijera nada, y dejan todo apagado. Es un error, no tiene sentido. Es una iluminación progresiva. Primero el puro sacerdote enciende, después cuando llegan a la mitad por segunda vez, dice el diácono por segunda vez, luz de Cristo, y entonces la segunda vez toda la comunidad, toda la asamblea enciende su propia vela tomando luz del cirio que se va pasando. Entonces va haciendo una iluminación progresiva. Primero el sacerdote, paso 2, la iglesia local, paso 3, la iglesia universal, y por eso cuando llegue el cirio al altar se encienden todas las luces de la iglesia, pero dice el misal, a excepción de las velas del altar. Cuando terminan las primeras lecturas de la Vigilia Pascual y se entona el Gloria, suceden 2 cosas. Una, se encienden las velas del altar ahora sí, y 2, mientras se entona el Gloria, se tocan las campanillas. Entonces, en la Vigilia de Pentecostés no se encienden las velas, así están encendidas, y no se tocan las campanillas, pero se entona el Gloria en este momento antes de la lectura del apóstol.
La segunda lectura, en realidad, pues, o sea, es la segunda lectura, pero no se llama segunda lectura, se llama lectura del apóstol, porque siempre los textos de la segunda lectura fueron escritos, pues, por un apóstol según la tradición, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá, después de Gloria, y pasamos, después de Gloria viene otra oración colecta que dice así: Dios eterno y todopoderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días, haz que todos los pueblos de la tierra, en otro tiempo dispersos, superada la multiplicidad de lenguas, se congreguen, y movidos por el don venido del cielo, confiesen unánimes la gloria de tu nombre por nuestro Señor Jesucristo, etc. Fíjate que es muy importante lo que dice esta oración colecta, porque es la oración que se hace ¿en qué momento? Después del Gloria. Y este Gloria, que se hace después de tantas lecturas del Antiguo Testamento, está vinculado con esta oración colecta. ¿A qué se vincula? ¿De qué habla esta oración colecta? Habla que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días. Entonces, ese Gloria de la vigilia pascual en la noche santa, cuando se encendieron las velas del altar y se tocaron las campanillas, está vinculado a este otro Gloria. Y de esa manera, toda la Pascua que inició en esa vigilia y que termina en Pentecostés se vuelve una sola celebración. Y fíjate que es la razón por la que a lo largo de la Pascua, la primera lectura ha estado tomada ¿de dónde? Ha estado tomada de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué celebramos en el tiempo de Pascua? Lo que sucede después de la resurrección. Pero la primera lectura en todo el tiempo de Pascua está tomada de los Hechos de los Apóstoles, que hablan de lo que sucedió no después de la resurrección, sino después de ¿qué? Después de Pentecostés. Entonces, al ir en paralelo leyendo lo que pasa después de la resurrección y lo que pasa después de Pentecostés, y en paralelo vamos leyendo, estamos realmente celebrando una sola cosa. O sea, estos 50 días de Pascua son la celebración de un solo evento. Es como un día que dura 50. Es así. Entonces es como que abres un paréntesis con ese Gloria así para enmarcar, y acá con este otro como que ya se empieza a cerrar, ¿ves? Es esto, es la conexión. Por eso es por lo que te digo, es importante. Yo te decía, lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos es lo que creemos. Si quieres entender bien tu fe, tienes que entender bien lo que se reza en la liturgia. ¿Te das cuenta? Dime si no es esto fascinante. Digo, yo estoy aquí gozando con esto. Vamos a continuar. Espero que tú también lo estés gozando. A lo mejor el programa se debió llamar Pentecostés como nunca te lo habían explicado. A ver, vamos a ver esto, hermano. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces ahora sí la epístola, o sea, la lectura del apóstol, la epístola. ¿Qué dice el título? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Pero qué barbaridad, o sea, ¿hasta dónde llegan los gemidos que no pueden expresarse con palabras? Bueno, el que es capaz de pedir por nosotros es el Espíritu Santo. Él es capaz de interceder con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Es una lectura tomada de la obra maestra de San Pablo, que es su carta a los romanos. Su obra maestra de la teología es esta, la carta a los romanos. Después de esto viene la aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Y fíjate lo que dice la aclamación antes del Evangelio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Viene entonces el Evangelio, y pon atención al título. Yo te decía que la importancia del título radica en que nos dice cuál es el mensaje que quiere comunicar la lectura que se va a leer. Entonces, el título del Evangelio, ¿qué es lo que nos quiere comunicar? El mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice? Brotarán ríos de agua que da la vida. ¿Te acuerdas el verbo que hemos estado subrayando una y otra vez? Derramaré, derramaré. ¿Qué dice aquí? Brotarán ríos de agua. No derramas fuego, derramas agua. Y no cualquier agua, agua que da la vida. ¿Y quién es esa agua que da la vida? Vamos a ver el Evangelio y aquí se lo leemos todo. De San Juan, capítulo 7.
El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Te digo, el que pone atención al título, esto es lo que enfatiza cuando proclama: ríos de agua viva. Aquí viene la explicación: ¿quién es esa agua viva? Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, aquí tienes que poner mucha atención a lo que te voy a explicar, porque esto es clave para entender lo que está pasando. En primer lugar, si te fijas, no es fuego, es agua. Es agua. El Espíritu Santo, en toda esta liturgia, está representado con agua. Y en el Evangelio se ve más que claro. ¿Cuál es el título del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje, pues, que quiere comunicar este Evangelio? Brotarán ríos de agua que da la vida. ¿Y a qué se refiere Jesús con esos ríos? Al Espíritu Santo. Y él decía: el que tenga sed, que venga a mí. No decía: el que esté en las tinieblas venga, o el que tenga frío venga para que le dé el fuego ardiente. No. El que tenga sed, que venga y beba. Que venga y beba. Porque del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Pero fíjate lo que dice: del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva son el Espíritu Santo, que de hecho, esos ríos de agua viva los vamos a ver después ¿en dónde? En el Apocalipsis. Y si lees mi libro, que ya te anuncié, el Apocalipsis Pascual, ahí precisamente hablamos sobre esos ríos de agua viva. Bueno, pero ya en el contexto del Apocalipsis, pero viene aquí precisamente del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Bueno, pon atención a esto. El elemento, pues, es el agua. ¿Con qué se está representando el Espíritu Santo? Con agua. En la liturgia, con agua. Una y otra vez: derramaré, derrama. Y aquí está más claro que en agua. Ríos de agua viva. El que tenga sed, que venga y beba. Del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva, y esos ríos son el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pon atención a esto, porque dice: se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu. ¿Por qué no? Porque Jesús no había sido glorificado. Jesús no había sido glorificado. O sea, cuando Jesús dice esto en el Evangelio, todavía no es glorificado, entonces el Espíritu Santo todavía no viene. Pero ¿cómo que todavía no viene si estamos en Pentecostés? ¿Y qué no lo que celebramos en Pentecostés es que viene el Espíritu Santo? Sí, bueno. La lectura del Evangelio, como cualquier otra lectura, se tiene que interpretar en el hoy litúrgico. Todo lo que dicen esas lecturas no son recuerdos de algo que pasó hace miles de años. Es la palabra de Dios que nos habla en el hoy litúrgico. Entonces, en este hoy litúrgico, Jesús tiene ya que estar glorificado. Y de hecho, claro que ya está resucitó, ya está ascendió al cielo, ya está glorificado. Entonces, el Evangelio dice esto. Entonces, litúrgicamente, tenemos que glorificar a Jesús para que no haya contradicción. ¿Y cómo sucede esto? Si pusiste atención a las oraciones que hemos estado leyendo y pusiste atención, la oración colecta que se lee cuando terminamos las lecturas del Antiguo Testamento, ve lo que dice aquí. Dios eterno y todopoderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días, haz que todos los pueblos de la tierra en otros tiempos dispersos superaran la multiplicidad de lenguas, lo que pasó en Babel, se congreguen y, movidos por el don venido del cielo, confiesen unánimemente la gloria de tu nombre. Aquí está. Entonces, con esto queda glorificado Jesús, y entonces al estar ya glorificado, incluso litúrgicamente, pues el Espíritu Santo puede venir. Entonces, de esa manera, lo que dice Jesús en el Evangelio ya es posible. O sea, ese Espíritu Santo, que son esos ríos de agua viva, ya pueden estar aquí, porque Jesús ya ha sido
glorificado. A estas alturas ya está glorificado. ¿Te das cuenta? Bueno. Entonces, si te fijas, después en la oración de los dones, mira lo que dice. Derrama, Señor, otra vez el verbo, derrama, Señor, sobre estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, para que por medio de ellos reciba tu iglesia tan gran efusión de amor que le impulse a hacer resplandecer en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación por Cristo nuestro Señor. Luego la antífona de la comunión. El último día de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó, el que tenga sed que venga a mí y beba, aleluya. O sea, tomado del evangelio que leímos, pero otra vez haciendo énfasis en la sed, en el beber, pues, de esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La oración después de la comunión, que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido para que estemos siempre llenos del fervor del Espíritu Santo que derramaste, no que encendiste como fuego, del fervor del Espíritu Santo que derramaste de manera tan inefable en tus apóstoles por Cristo nuestro Señor. Así termina la vigilia de Pentecostés, que como puedes ver es una misa hermosa y como puedes ver está llena de significado y que como puedes ver nos presenta el Espíritu Santo de una manera muy enfática, no como fuego, sino más bien como agua. ¿De dónde entonces viene la idea del fuego? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para explicar la liturgia del domingo de Pentecostés, que es mucho más sencilla. Nos tomará unos cuantos minutos, pero también va a ser muy interesante. Estamos pues de vuelta en un instante. A veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bien, pues estamos de vuelta aquí en el Club de los Búhos y vamos a ver. Silvia, siempre he estado enamorada del rostro de Jesús a tu espalda. Dime si no es un divino rostro precioso. ¿Verdad que sí? Mira, aquí está. Sabes que fue un autorregalo de cumpleaños. La historia de este divino rostro es que una vez estando en México, ya veníamos de regreso y fuimos a misa el sábado por la noche porque volábamos el domingo temprano. Y en la tienda de artículos religiosos de la iglesia donde fuimos esa vez a misa, de eso que entré y lo vi y dije, es que este me lo tengo que llevar. Entonces lo compré del único, aparte del único que había. Entonces lo compré, me lo traje, pero no, de hecho no me lo traje, no podía, ya teníamos todo el equipaje empacado, entonces no había espacio para traérnoslo. Así que lo dejé en México y meses después, esto fue en enero, y en noviembre, fíjate, hasta noviembre, 11 meses después, vino una de mis tías a pasar unos días con nosotros y entonces ella en una maleta, pues se lo trajo, y era lo único que traía en la maleta, el divino rostro. Y desde entonces, pues está presente en casa y bueno, nos ha acompañado también en muchas transmisiones de diferentes programas. Y hay veces también que cuando me presento en alguna parroquia me lo he llevado y hay gente que me lo ha querido comprar. Y hasta me han insistido, fíjate, para que se los venda, pero por supuesto que no está en venta. Aparte está bendito y los objetos benditos pues no se pueden vender. Pero aunque se pudiera, por supuesto
Por supuesto que no se lo vendo a nadie, y menos a ti, Silvia, que tú también me lo quisiste comprar, o sea que un día te bateé también, pues no. Lo siento, Silvia, pero ni a ti te lo vendo. Bueno, pues vamos a continuar, porque ahora vamos a hablar acerca de lo que sucede en la misa del domingo de Pentecostés, ¿no? Como ves, la vigilia de Pentecostés es hermosa, significativa. Entonces estábamos con que el Espíritu Santo, si te fijas litúrgicamente, ha estado simbolizado por el agua, no por el fuego. Pero entonces, ¿qué con el fuego? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la misa de Pentecostés. Es una misa ya, pues, es una misa, pues, digamos que normal, en el sentido que lleva casi el orden, sigue casi el ordinario de todas las misas de domingo, pero hay una excepción, que es muy importante. Y ese, disculpa que no tenga el texto que te lo pueda mostrar, pero por más que busqué, no logré encontrar un texto que pudiera mostrarte en pantalla, así que vamos a leerlo de acá. Pero, pues eso no va a ser un obstáculo. Mira, vamos a comenzar con la antífona. Hay dos antífonas de entrada posibles. Una dice: el Espíritu del Señor llena la tierra, Él da unidad a todas las cosas y hace comprender en todas las lenguas, aleluya. ¿Ves ahí la noción de las lenguas, de la unidad? Otra vez, Pentecostés es antítesis de Babel. Y termina con aleluya, porque estamos en tiempo de Pascua. O bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros, aleluya. Ahí tienes. La oración colecta, ya sabes, después de todo el acto penitencial, la oración colecta. Oh Dios, que dicho sea de paso, en la oración colecta, se llama oración colecta, después del acto penitencial, es cuando el sacerdote dice oremos, y junta las manos y se queda en silencio. Y después reza la oración colecta que viene en el misal. Por lo que se queda en ese momento en silencio, es porque ese es el momento en que cada quien le pide a Dios lo que le tenga que pedir. Vamos a misa a adorar a Dios, vamos a misa a darle gracias a Dios, vamos a misa a ofrecer un sacrificio a Dios y vamos a misa a pedirle a Dios. Entonces, este es el momento de pedirle a Dios. En el momento de la oración colecta, se llama oración colecta porque lo que hace el sacerdote con esa oración es recolectar las oraciones de todos y después sintetizarlas en la oración colecta que lee del misal, y con eso le eleva a Dios todas nuestras peticiones para esa misa. Entonces, la oración colecta dice así: oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica por Cristo nuestro Señor. Otra vez, derramar. Luego, para las lecturas, la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, y habla precisamente de ese momento en que están reunidos y llega el Espíritu Santo como un fuerte viento y aparecen las flamas de fuego como sobre sus cabezas, y salen entonces comienzan a hablar, y todos los que están ahí, y por qué están ahí ya te lo expliqué, porque están celebrando la fiesta del Shavuot, que junto con el Pesaj, que es la Pascua, y el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, eran las tres fiestas donde había que ir de peregrinación a Jerusalén. Por eso había tanta gente que venía de todos lados. Y entonces los entienden los partos, los medos, los elamitas, los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Ahí está la antítesis de Babel, ¿ves? Bueno, ¿cuál es el mensaje importante? ¿Cuál es el mensaje central? Lo vemos en el título, que dice: se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. ¿Y para qué empezaron a hablar en todas las lenguas? Para unir a todos en un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. Luego viene el Salmo: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Ves? Bueno, luego viene la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. El título es este:
hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Por eso es por lo que te digo que es importante que en Pentecostés se haga la aspersión, porque aparte ya cuando termine el tiempo de Pascua ya no se sustituye el acto penitencial por la aspersión. Entonces es importante, por eso es importante que se haga la aspersión. Y si te fijas, pues de esto habla la segunda lectura, la relación de espíritu con bautismo, ¿verdad? ¿Dónde va a ir a dar el cirio pascual después de Pentecostés? A la fuente bautismal. ¿Y dónde se va a quedar todo el año? Al lado de la fuente bautismal. No en la sacristía, no en una capilla, no en un rincón del santuario, al lado de la fuente bautismal. Al lado de la fuente bautismal. Y aparte otro detalle muy importante de la misa del domingo de Pentecostés, porque yo te decía que en la misa del domingo de Pentecostés es prácticamente como una misa del domingo, pero tiene una peculiaridad. Y la peculiaridad es que después de la segunda lectura se tiene que leer, preferiblemente cantar, la secuencia de Pentecostés. Búscate en mi canal de YouTube porque hay un programa en el que desmenuzo toda la secuencia de Pentecostés y le explico. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Esta hermosísima secuencia se lee después de la segunda lectura, antes de la aclamación, antes del Evangelio, en la misa de domingo, en la solemnidad de Pentecostés. Luego, la aclamación antes del Evangelio, y pon atención, porque dice, aleluya, aleluya, aleluya. 3 veces, como sucedió en donde, en el domingo de Pascua. Entonces en la vigilia pascual ahí decimos aleluya, aleluya, aleluya 3 veces, otra vez 3 veces. Se abre y se cierra el tiempo de Pascua. Y viene la antífona, que es la misma antífona que se leyó, o que se cantó, mejor dicho, porque la antífona antes de no es la antífona, es la aclamación. La aclamación antes del Evangelio se tiene que cantar. La instrucción general del misal romano dice que si no se canta, se omite, no se lee, es cantada. Igual que en la vigilia, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Viene el Evangelio, cambia dependiendo del ciclo litúrgico, lógicamente. Este ciclo litúrgico el texto que se lee el Evangelio, la perícopa que se lee, dice así. Te la leo, es muy breve. El título dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se nos retengan les quedarán retenidos. Es el Evangelio. Hay algo aquí que nos llama la atención, porque lo que nos llama la atención para el propósito de este programa es la aclamación antes del Evangelio. ¿Por qué? Porque la aclamación antes del Evangelio suele ser
un texto del Evangelio. Y la aclamación antes del Evangelio sirve también como título para entender precisamente el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando tú pones atención a lo que dice la aclamación antes del Evangelio, esa es la idea central del Evangelio que se va a proclamar. Aquí como que hay una discrepancia. Sin embargo, hay una constante. Independientemente del ciclo litúrgico A, B o C, el Evangelio que se lea, el domingo de Pentecostés se usa la misma aclamación antes del Evangelio. Y es la misma aclamación antes del Evangelio que se usó en la misa de la vigilia de Pentecostés. Y no está tomada del Evangelio. Es más, no está tomada de la Biblia. Y lo que dice es: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ahí está el fuego. Entonces, por lo que se representa en Pentecostés al Espíritu Santo con un fuego, es por lo que dice aquí la antífona de la comunión. No la antífona, sino la aclamación antes del Evangelio. La aclamación antes del Evangelio. Pero como hemos visto hasta ahora, lo que se enfatiza realmente litúrgicamente no es el Espíritu Santo como fuego, sino que lo que se enfatiza es el Espíritu Santo como agua, como ríos de agua viva, como agua que sacia la sed, como agua que se derrama, y al derramarse, pues en ella van derramándose sus dones. ¿Te das cuenta? O sea, lo que se ha enfatizado litúrgicamente no es el fuego, es más bien el agua, símbolo del Espíritu Santo. Y de hecho el agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Lo puedes ver en el catecismo. El agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo y es uno de los nombres incluso que se le da al Espíritu Santo. ¿Qué tal te está quedando el ojo? Me gustaría ver cómo estás, porque seguramente que no te lo imaginabas así, te quedabas con la idea del fuego. Bueno, el fuego viene entonces de aquí, de esta aclamación antes del Evangelio. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿De dónde sale ese fuego del amor? Si leemos la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, que es cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí lo que vemos es que una vez que entra el Espíritu Santo, dice que vieron aparecer unas lenguas como de fuego. Ni siquiera dice que de fuego, dice como de fuego. ¿Ves? Entonces, se les aparecen unas flamas como de fuego, unas lenguas, no dice ni siquiera flamas, dice unas lenguas como de fuego. Pues son flamas. Pues ahí está el fuego. Entonces, pues, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. O dependiendo del país donde vivas, dirá en algunos lados el fuego de tu amor, en otros dirá la llama de tu amor. ¿Y qué? Nada más ya con eso, esto es todo con el fuego. O sea, bueno, es que si pusiste atención a lo que se lee en la vigilia, una de las lecturas del Antiguo Testamento es la segunda, cuando el Señor bajó al monte Sinaí a la vista del pueblo, que se celebra el Shavuot, pues precisamente lo que sucedió allá. Entonces, fíjate lo que dice esta lectura, y vamos a llegar al final. Dice: Moisés convocó entonces a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos cuanto ha dicho el Señor. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó el fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Pues aquí está la relación. ¿De dónde viene el fuego? ¿Y por qué el Espíritu Santo se presenta como esas flamas de fuego?
Pues sí, porque el Espíritu Santo, fíjate, este fuego en el que descendió Dios al Sinaí, pues es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, de aquí viene esta noción del Espíritu Santo como fuego. Aquí está la conexión. Viene precisamente cuando se celebra todo lo que pasa acá, en estos días, acá en el Shavuot. O sea, el Shavuot celebra todo lo que sucede en esto que estamos aquí leyendo. Y entonces en Shavuot viene el Espíritu Santo. Y así como en el Shavuot, Dios vino al monte en medio de todo este fuego y llama a Moisés, pues ahora en Pentecostés el Espíritu Santo viene y se les pone en la cabeza como flamas de fuego, y pues de ahí viene esta idea que acaba convirtiéndose también en esta aclamación antes del Evangelio: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Entonces sí, ciertamente que el fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo, y sí, ciertamente que el fuego está vinculado lógicamente al Pentecostés. Sin embargo, lo que podemos ver de todo esto es que se ha exagerado el símbolo del fuego, incluso al grado de suplantar el símbolo del agua, que es realmente el símbolo que litúrgicamente la Iglesia hace énfasis en el Espíritu Santo como agua, más que como fuego. Indudablemente que el fuego ahí está, ya lo vimos. Pero el énfasis litúrgico es en el Espíritu Santo como agua, más que como fuego. Sí como fuego, pero más como agua. ¿Contradictorios? No. ¿Complementarios? Sí. Tienen su sentido, tienen su porqué. Ya entiendes el porqué de cada uno, espero. ¿Ves? Y entonces todo esto pues realmente nos ayuda a comprender más al Espíritu Santo. Y por eso ahora entiendes por qué se habla tanto de derramar el Espíritu Santo y derramar los dones. Pues es que el fuego no se derrama. Lo que se derrama es agua, los ríos se derraman, ¿ves? Entonces ya ves, ahora sí te va a quedar claro ese por qué se derrama el Espíritu, por qué se derraman los dones, por eso, ¿ves? Por eso, porque el Espíritu Santo es el agua. Como puedes ver, es tan importante el Pentecostés que no nos basta una liturgia, hay dos, y no nos basta que la primera así nada más, no, tiene que ser majestuosa, más extensa, más larga, con más salmos, con más lecturas, más salmos, más oraciones. ¿Ves? Es un día muy especial, es una solemnidad muy importante el Pentecostés, ciertamente. Bien, pues yo confío en que todo lo que hemos analizado aquí en este programa de hoy te ayude verdaderamente a vivir Pentecostés de una manera mucho más plena este año. Silvia, si no se dice en la misa la secuencia, ¿sería un abuso litúrgico? Claro que sí, se tiene que, es parte de, sí, no es opcional. ¿Es mejor leído que cantada? No, tiene que cantarse, preferentemente tiene que cantarse. Bien, pues bueno amigos, ya estamos aquí, ya 1:15, ahora sí se nos fue larga, pero creo que el tema lo ameritaba. Gracias a quienes todavía están conectados, que son bastantes, les agradezco mucho el favor de su atención. Por favor, compartan este programa, compártanlo. Fíjense que si lo están viendo en Facebook, también lo encuentran en YouTube, y en YouTube tienen la ventaja de que si tienen amigos que no están suscritos a Facebook, pueden compartirles a través de WhatsApp el enlace al programa en YouTube. Es la ventaja de YouTube, que pueden compartir el enlace por WhatsApp y así diseminarlo para que todo el mundo aprenda, porque son cosas realmente muy, muy importantes y que vale la pena que todo el mundo sepa, para que le saquen todo el jugo posible a estas celebraciones tan hermosas de Pentecostés. Así que por favor, compartan todo esto. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado esta noche. Con el favor de Dios, platicamos mañana en Semillas para la Vida y nos vemos este fin de semana en Pasión por el Evangelio, pero ahora para analizar ya desde un punto de vista bíblico el Evangelio de Pentecostés. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia, que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende
apasionate por nuestra fe.